La vida en Zimbabue nunca ha sido fácil. Desde su independencia, el país del sur de África ha experimentado violencia entre facciones, sanciones internacionales y una inestabilidad política constante. Pero a mediados de la década de 2000 perdió algo aún más fundamental: su moneda. Sobrevivir significaba despertarse a las 2 de la mañana, caminar hasta el cajero automático más cercano y hacer fila. En un buen día podías retirar el equivalente a $1 o $2 estadounidenses, el máximo permitido por el gobierno, o podías descubrir, después de perder el sueño y esperar durante horas, que ya no quedaba dinero. Esto se debe a que alrededor de 2007, Zimbabue experimentó la segunda mayor inflación de la historia, después de la Hungría de la posguerra. Es difícil saber exactamente qué tan grave fue, ya que el gobierno dejó de publicar datos después de alcanzar un 100,000% de inflación, cuando un pan costaba $30,000 millones zimbabuenses. Los empleados dejaron de ir a trabajar cuando su salario anual ni siquiera alcanzaba para el transporte de regreso a casa, y las máquinas expendedoras dejaron de funcionar, incapaces de contener los miles de millones de monedas que costaba una sola lata de refresco. Para mantenerse al día, el Banco Central imprimía billetes cada vez más grandes: 1,000,000, 100,000 millones y finalmente 100 billones, que apenas valían 40 centavos de dólar estadounidense. Entonces, ¿cómo llegó Zimbabue hasta aquí? ¿Y cómo ayudó esta devastadora crisis económica a impulsar la revolución tecnológica financiera en África? Zimbabue alberga la cascada más grande del mundo, las Cataratas Victoria, más del doble de altas que las del Niágara, cuyo estruendo puede escucharse a 40 kilómetros de distancia. Más al sur se encuentran las intrincadas ruinas de una ciudad-palacio del siglo XI, y entre ambos extremos, las sabanas albergan a los 5 grandes de África: leones, leopardos, elefantes, búfalos y rinocerontes. Desafortunadamente, pocos llegan a ver estas maravillas, porque además de estar bendecido con belleza natural, Zimbabue también está maldito con abundancia de oro, platino, carbón y diamantes. Todo esto llevó a Cecil Rhodes, de la Compañía Británica de Sudáfrica, a invadir la región con la recién inventada ametralladora Maxim a finales del siglo XIX. El territorio administrado por la compañía fue gobernado y explotado casi por completo por una pequeña minoría blanca. Años después surgieron dos facciones rivales: la Unión del Pueblo Africano de Zimbabue, apoyada por la Unión Soviética, y la Unión Nacional, respaldada por la China de Mao. En 1980, Zimbabue obtuvo su independencia y el Partido Nacional ganó sus primeras elecciones. Casi de inmediato, con un fuerte espíritu nacionalista, el líder Robert Mugabe comenzó a hacer lo que hacen todos los buenos dictadores: consolidar el poder. Su ejército, entrenado por Corea del Norte bajo Kim Il-sung, comenzó a asesinar disidentes. Se otorgó asimismo el poder de disolver el parlamento, declarar la ley marcial y eliminar los límites de mandato. El gobierno autoritario de Mugabe duró 37 años, apenas 4 menos que el récord africano, y estuvo lleno de corrupción. En una ocasión dejó escapar accidentalmente que su oponente había ganado el 73% de los votos antes de corregirse rápidamente. Esta insaciable sed de poder tuvo consecuencias más allá de lo político. En el año 2000, su gobierno comenzó a expropiar tierras a granjeros blancos para redistribuirlas. Oficialmente, el objetivo era corregir las injusticias coloniales del pasado. En realidad, la política le ayudaba a conseguir apoyo político. Los efectos fueron devastadores. Los nuevos agricultores solían tener poca o ninguna experiencia e incluso poco interés en la agricultura. Entre 2000 y 2009, la producción agrícola total se redujo a la mitad, y algunas granjas producían solo una décima parte de lo anterior. Al eliminar 2 de sus principales cultivos, maíz y tabaco, la reforma agraria destruyó la economía y arrasó el suministro de alimentos. Mientras tanto, muchos agricultores cualificados huyeron del país. A medida que las granjas se volvían menos productivas y aumentaba la demanda del poco alimento disponible, los precios subieron, y rápidamente. La inflación diaria alcanzó el 98% y la economía de Zimbabue colapsó por completo. Las tiendas, si seguían abiertas, cambiaban los precios varias veces al día, mientras 12 millones de personas luchaban por encontrar comida, agua y electricidad. Para frenar la inflación, un gobierno debe hacer 2 cosas. Primero, dejar de imprimir dinero. La economía básica dice que aumentar la cantidad de dinero en circulación reduce su valor. Segundo, y más difícil, debe convencer a la gente de que su moneda tiene valor. Mugabe no hizo ninguna de las 2 cosas. Para financiar su participación en la Segunda Guerra del Congo, el Banco Central siguió imprimiendo billetes de mayor denominación, pero no pudo seguir el ritmo. El banco gastaba $500,000 estadounidenses por semana imprimiendo nuevos billetes, que para cuando llegaban desde Alemania ya no valían nada. 2 veces redenominó la moneda, eliminando 10 ceros en 2008 y 2 en
2009, pero sin éxito. Los zimbabuenses no creían que su moneda tuviera valor y por lo tanto no lo tenía. En otras palabras, los precios seguían subiendo principalmente porque la gente esperaba que subieran. Y pronto no quedó dinero. Simplemente no había suficientes billetes en circulación y entonces Zimbabue se volvió creativo. Como gran parte de África, la mayoría de su población no está bancarizada. En las economías avanzadas, alrededor del 92% de las personas tiene una cuenta bancaria, pero en África subsahariana esa cifra es solo del 20%. Aquí, donde las transacciones son frecuentes pero los saldos son bajos, las sucursales y los cajeros automáticos no son rentables. Los zimbabuenses no contaban con la infraestructura necesaria para guardar o transferir dinero de forma segura. Esto no solo oculta el flujo de dinero, facilitando el crimen y dificultando la regulación y los impuestos, sino que también es físicamente peligroso. Muchas personas que viven en ciudades envían dinero a sus familias en zonas rurales, lo que implica viajes de 1 o 2 días o pagar a alguien para hacerlo, con el riesgo de robo. Pero aunque esta falta de bancos normalmente habría ralentizado el progreso tecnológico del continente, los emprendedores africanos la convirtieron en una ventaja. Lo que sí tiene en abundancia son teléfonos móviles. En muchos países la penetración del móvil alcanza el 80%. Esto permitió a países como Zimbabue saltarse los cheques y tarjetas de crédito y superar incluso a economías más avanzadas en pagos móviles. En lugares como Estados Unidos, la abundancia de bancos y tarjetas de crédito frena nuevas tecnologías. Tocar o enviar mensajes podría facilitar el envío de dinero, pero primero ambos necesitamos la misma aplicación. De ahí la existencia de tantos competidores: Chase Pay, Google Pay, Square Wallet, PayPal, Apple Cash, Cash App, Zelle y Venmo. El problema no es crear la aplicación, sino alcanzar una masa crítica de usuarios. En África, la ventaja era clara: o tomas un viaje de 2 días en autobús, o envías un mensaje de texto. Y como muchos países están dominados por un monopolio de telecomunicaciones, una sola empresa puede garantizar adopción rápida y generalizada. En 2007, por ejemplo, el mayor operador móvil de Kenia, Safaricom, lanzó M-Pesa. Cada usuario de M-Pesa está asociado a una tarjeta SIM, lo que le permite enviar dinero por mensaje a cualquier otro usuario. No hay costo de registro ni de depósito y las tarifas son mínimas, pero lo verdaderamente revolucionario es que no requiere una cuenta bancaria. Para depositar o retirar dinero simplemente se acude a un agente, más de 100,000 intermediarios que recogen efectivo o lo entregan a los usuarios. Es tan conveniente que se usa para casi todo: matrículas escolares, agua, electricidad, comida, etc. En Zimbabue, la aplicación más popular se llama EcoCash, que en 2017 tenía 6,7 millones de usuarios frente a solo 2 millones de cuentas bancarias. Ese año, el Banco Central informó que los pagos digitales representaban el 90% de los 97.500 millones de dólares en transacciones totales, haciendo la economía prácticamente sin efectivo. Sin embargo, incluso la moneda digital no es inmune a la incompetencia política. Como país sin salida al mar, Zimbabue depende de sus ríos para el agua y la electricidad. La presa de Kariba proporciona más de la mitad de la electricidad del país, por lo que las sequías frecuentes son extremadamente peligrosas. En julio, los generadores de Econet fallaron tras un corte de energía, lo que desactivó su plataforma de pagos móviles y paralizó efectivamente la economía nacional. Sacar a un país de la pobreza es difícil no por falta de recursos, sino porque requiere cambios políticos profundos. Para reconstruir su economía, Zimbabue primero debe controlar la inflación. Para controlar la inflación debe generar confianza, y para lograrlo su gobierno necesita reformas. Esa esperanza llegó en 2017, cuando Mugabe fue derrocado tras casi 4 décadas de crisis económica. Pero el miedo regresó cuando el país reintrodujo su moneda y la inflación volvió a aumentar. Sin embargo, aunque países como Zimbabue y Kenia aún enfrentan muchos desafíos, también son ejemplos de cómo esos mismos problemas pueden convertirse en la base de la innovación. El dinero móvil es, como mucho, una comodidad para la mayoría de nosotros. Pero para quienes no tienen cuentas bancarias, cambia la vida. Al hacer las transacciones más rápidas y seguras, aplicaciones como M-Pesa aumentan literalmente el valor del dinero. Se reduce el robo, hay menos colas, más acceso al crédito, mayor ahorro y mejor transparencia. África es líder mundial en dinero móvil precisamente porque partió desde muy atrás.
Y como continente joven, receptor de grandes préstamos, su revolución financiera apenas comienza. Lo interesante es que este crecimiento no depende de copiar modelos occidentales, sino de adaptarlos a condiciones locales donde la infraestructura bancaria tradicional es limitada o inexistente. En ese contexto, el dinero móvil no es solo una innovación tecnológica, sino una solución práctica a problemas estructurales muy antiguos. A medida que más personas adoptan estos sistemas, también aumentan las oportunidades para el comercio, el ahorro y el acceso al crédito, lo que puede acelerar el desarrollo económico de forma más inclusiva. Sin embargo, el futuro sigue dependiendo de la estabilidad política y de la capacidad de los gobiernos para mantener la confianza en sus sistemas financieros.